Vamos a ver pues cómo nos va. Ya si no quieren entrar ni modo, pues sí o no. Aquí, ¿ya está ya están en examen en los otros cursos? ¿O sí? ¿Por qué conmigo dio cada una semana más todavía? ¿Y vacaciones? Creo que es una semana nomás, creo. No creo que sea mucho. Estoy infiltrado, profe, para ver las fijas. Pensaba que le estabas ayudando a la Eulate a preparar el chaufo amazónico. Está bien, profe, está bien que entre la hablate, profe, ya que ese día no vino. Bien, vamos a ver un poquito de la parte teórica que es muy importante reconocer para poder ver el funcionamiento. Profe, en el grupo B más tardecito va a ser lo mismo de ayer, profe. Consulta nomás. Claro, recuerda que ayer se supone que han estado A y B, ¿no es cierto? Pero sí, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De cómo serían las preguntas. Recuerda que van a ser de varios tipos, ¿no? Pero sí o sí para marcar van a ser una de las respuestas está en la alternativa, ¿no? Y lo único que ustedes tienen que hacer, marcan bien y si se equivocan, borrar bonito para que cuando se pase por el escáner no lo tome como dos respuestas y anule esa pregunta. Pero va a estar sencillo, no está muy complicado. Ah, ya, profe, lo que pasa es que estoy al cuidado de mi bebé, así que voy a esperar a que, no, a que me toque con usted más ratito, entonces me salgo. Sí, ahora vamos a ver la parte de electrónica que es muy importante y de 9 a 10:30 más o menos vamos a ver todo lo que es el control. Ya, profe. Está bien. Nos Sigue, vemos, sigue, no entro te a las quito más 9. tu tiempo. Así tiene que ayudar. Vamos a ver la paciencia que tiene. Bien, entonces vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a ver el día de hoy dentro de lo que es lo que pasó acá. Lo que vamos a ver dentro de lo que es la electrónica, ¿no? A ver, ese sistema no lo conocía. Bien, vamos a continuar, ya. Disculpen el momento. Bien, vamos a ver entonces, si bien es cierto, la electrónica es muy importante para todo proceso industrial, pero nos lleva a formular que los dispositivos que se utilizan son conmutadores, ¿no es cierto? Salvo casos especiales, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora los casos, ¿no? Bien, para yo poder determinar una salida dentro de un circuito, lo que necesito es determinar qué tipo de circuito tengo. Y entonces ahí se nos va a plantear dos puntos importantes, así como lo tenemos acá en la pantalla, ¿ya? Esos puntos importantes son los siguientes. Cuando nuestro circuito o nuestro sistema de control que va a manipular las acciones de potencia son combinacionales o son secuenciales, ¿ya? Eso es muy importante. Combinacionales o secuenciales, ¿ya?
esto nos va a permitir a nosotros ver qué cosa es lo que estamos revisando. Vamos a ver qué color del lápiz, creo que acá hay uno blanquito mejor, ya está, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lógica combinacional, entonces resulta de la unión de dos o más compuertas, ¿ya? De dos o más compuertas que van a formar un bloque de función, ¿correcto? Bloque de función. Pero cuando hablamos de lógica secuencial o circuitos secuenciales, ya cuando hablamos de circuitos secuenciales, hace referencia a que ya no solamente voy a mirar el estado de mis variables, ¿ya? Entonces, cuando se habla de lógica de control, lo que acá vamos a tomar en cuenta es lo siguiente, que voy a tener, si bien es cierto, seguir la supervisión, ¿no? De mis variables de entrada, que pueden ser mis sensores o lo que ustedes consideren, pero ahora, como yo quiero que se vea en el tiempo, necesito de un elemento muy importante, conocido como clock, o también llamado pulsos de sincronismo, ¿ya? Porque es la única forma en que yo pueda programar, por ejemplo, algo así como yo puedo programar en el televisor, ¿no es cierto? Le pongo sleep, ¿no? Y le pongo 30. ¿Qué cosa quiere decir? Que le estoy programando para que después de 30 minutos automáticamente pase a posición de reposo, ¿no? O de sueño de mi equipo. Ya, eso no lo podría hacer solamente con lógica combinacional. Necesito sí o sí trabajar la lógica secuencial para que me permita programar en el tiempo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, si bien es cierto, el circuito combinacional me permite tomar muestras en tiempo real del mundo que nos rodea y tener respuestas inmediatas, ¿no es cierto? O acciones inmediatas, pero no puedo programar en el tiempo, ¿ya? No se puede programar en el tiempo. Eso es la lógica combinacional, ¿no? Y esta lógica combinacional es ideal para lo que es enclavamientos seguros por hardware, ¿no? Codificadores, sensores, trabajarlos como interruptores, ¿no? Donde el retardo debe ser mínimo, ¿no? El retardo debe ser mínimo. Es decir, yo pulso un interruptor y se debe activar y desactivar inmediatamente, ¿ya? Pulso un interruptor, se debe desactivar inmediatamente. O pulso valga la redundancia, un pulsador y se debe desactivar inmediatamente. ¿Ya? A esto se le conoce normalmente como activación simultánea, ¿no? O con un pequeño de retardo que no es mucho, ¿ya? O con un pequeño retardo que no es mucho, ¿ya? Esto me indica a mí que yo puedo, por ejemplo, tomar dos, tres, cuatro o cinco variables, ¿no es cierto? Cinco entradas, ¿ya? Puedo tomar cinco entradas, ¿ya? Esto sí, es muy importante. Mientras que la lógica secuencial, el delay o retardo, ¿no es cierto? Sí es más elocuente, ¿no? Por decirte, puedo poner un retardo de 15 minutos, 30 minutos, o que el monitoreo sea constante en el tiempo, ¿no? Mientras que la combinacional es en un momento determinado, ¿ya? Y la secuencial es en un proceso de tiempo. Entonces, ahí pues vamos a tener los más fundamentales, ya les he dicho, los más fundamentales, que son la multiplicación, la suma y la inversión, ¿no es cierto? Estos tres elementos nos permiten pues a nosotros poder determinar el circuito electrónico, ¿no? Que va a ser equivalente a un circuito eléctrico, ¿ya? En donde podemos darnos cuenta que la compuerta AND, ¿no es cierto? Tiene esta simbología, la OR es mayor o igual que uno y la inversión es una línea por encima
del nombre de la variable, ¿ya? Es una línea por encima del nombre de la variable. No nos olvidemos de esto. Bien, ahora, dentro de esto entonces tenemos compuertas especiales, ¿no es cierto? O compuertas universales y especiales, ¿ya? Ya sabemos entonces, cuando nosotros hablamos de compuertas universales, son aquellas compuertas que yo puedo transformarlas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Si bien es cierto, las compuertas universales son la NaN y la NOR, pero yo lo puedo transformar en AN, en NaN, en OR, ¿no? O en cualquier otro dispositivo conocido, ¿no? Básico, obviamente, ¿no? Entonces, acá se refiere, ¿no es cierto?, que con una sola compuerta yo lo puedo convertir, ¿no? Y esta conversión pues va a depender, ¿no?, de qué es lo que quiero formar. A esto de acá se le conoce como compuertas universales, ya, son compuertas universales. Pero aparte de eso, existen compuertas especiales, ¿ya? Existen compuertas especiales. ¿Cuáles son? Son nuevamente dos, ¿ya? Son nuevamente dos. Estas compuertas especiales nos indican de que cumplen, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, funciones especiales, diferente de las anteriores. ¿M? Y acá, por ejemplo, su nombre lo indica, ¿no es cierto? Me dice, por ejemplo, para la compuerta XOR, ya sabemos que tiene dos entradas, ¿no es cierto? ¿Qué sería? 00, 01 y 01, ¿ya? Pero para esta compuerta XOR, o X significa de exclusivo, ¿no? Especial. Para esta compuerta XOR, en su bibliografía me indica que la salida es 1 si ambas entradas son diferentes. Ah, ya, entonces, ¿cuándo saldrá 1? Ahora veamos, ¿no? Para todo esto, algo muy importante es la tabla de verdad, ¿no? Si bien es cierto, existen varios métodos, pero el método más básico, elemental, ¿no?, si es que no conocemos mucho todo lo que es esta infraestructura de la lógica, nosotros nos vamos a ceñir por la tabla de verdad, donde ya les he dicho, 2 es elevado al número de variables o número de entradas. Eso nos va a dar un número de combinaciones, ¿correcto? Y hay otra forma de ahora de poder simplificarla, ¿no? Que es mediante álgebra, donde se trabaja bastante todo lo que son teoremas eh, de Morgan, las leyes del álgebra lógica para reducir la cantidad, y el otro método que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no?, que es el método más práctico, ¿no? Lo único que sí que no me debo equivocar en la distribución de las combinaciones, eso sí, ¿no? Mientras que este necesita bastante conocimiento de álgebra, el otro solamente dónde está distribuido cada uno, ¿no?, y poner el uno donde corresponda, ¿no? Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, nuestro circuito integrado, tenemos unas compuertas, ¿no? Y acá me dice el mapa de Carnot, ¿no es cierto? Y recuerda que el mapa de Carnot eh, viene siempre en combinaciones, ¿no? Por pares, ¿no? ¿Ya? Recuerden, mínimo. Por ejemplo, si yo tengo dos variables, de tres variables, de cuatro variables, hay de cinco y hay hasta de más variables, pero donde nos vamos a abocar más en dos y cuatro variables, ¿no? Recuerden que dentro de eso, pues vamos a buscar lo siguiente, ¿no? Imaginémonos que tenemos A, acá es cero y acá es uno. Imaginémonos que tenemos B, acá es cero y aquí es uno, ¿no? Entonces, si me dicen cuando ambos son ceros, va acá. Cuando A es cero y B es uno, va acá. Cuando A es uno y B es cero, va acá. Y cuando A es uno y B es uno, va acá. ¿Sí? Eso es lo más importante. Lo único que debemos tomar en cuenta es la distribución. ¿Cómo está distribuido? Si podemos armar ese sistema, tranquilamente nosotros podemos hacer la simplificación, ¿no? A ver, imaginémonos, por ejemplo, ¿no? La idea de la electrónica es tratar de reducir circuitos, ¿no? Y podemos controlar, por ejemplo, ¿no? Se desea controlar una bomba según dos sensores de nivel. Sensor A es alto y sensor B es bajo, ¿ya? A es alto y B es bajo. Si ambos sensores detectan agua, el tanque está lleno, la bomba está apagada. Si ningún detector, si ninguno detecta agua, la bomba está vacía, ¿ya? ¿Cómo podríamos desarrollar ese tipo, ¿no? Es bastante sencillo, bastante básico. Y claro, ¿no? Acá ya podemos, por ejemplo, podemos llegar hasta la implementación de la tarjeta lógica, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es lo siguiente. ¿Qué me dice? Hay una bomba. Esa bomba, ¿no? Está constituido por dos sensores. A, que es nivel alto, y B, que es nivel bajo, ¿ya? Dos sensores. ¿Cómo están puestos? No lo sé, hay que ver. Si ambos sensores detectan uno, ojo, ¿ya? Si ambos sensores detectan uno, la bomba es llena. Uno, bomba llena. Si ambos detectan cero, ojo, esto tiene que ser ambos, no por separado. La bomba estará vacía, ¿no es cierto? O estará apagada, ¿no? Bomba apagada, ¿no? Y acá le vamos a cambiar y le vamos a poner bomba encendida. Ya, bomba encendida. ¿Cómo resolveríamos entonces? ¿Cómo resolveríamos? Está fácil, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer son mis variables, A, B. La salida va a ser la función de la bomba. Ya sé que para la letra A serán dos ceros, dos unos. Para la letra B, 0, 1, 0, 1. Y acá las condiciones me dice, ¿ven? Si ambos sensores detectan agua, ¿no es cierto? El tanque estará lleno. Por lo tanto, la bomba estará apagada. Ah, ya. Entonces, si ambos detectan agua, cuando ambos detectan agua, ¿qué quiere decir? Que ambos están en uno, ¿no? Uno y uno. La bomba será apagada, ¿correcto? Ahora dice, si ambos detectan cero, la bomba estará encendida. Y en los otros casos, no nos indica.
¿Cómo resolveríamos? De la siguiente forma, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Nos indica, tenemos A significaba sensor alto, B significaba sensor bajo y el estado del tanque, ¿no es cierto? Cuando ambos están en ceros, estará vacío, ¿no? Cuando A está en cero, pero B está en uno, significará nivel medio, ¿no? Cuando A está en uno y B estará en cero, ¿qué significará? Error, ¿no es cierto? Error. Y cuando ambos están en uno, significará que está lleno. ¿Mm? Y ahí tenemos nuestra tablita. ¿Qué me dice? Si ambos están en cero, ¿no? La bomba estará en posición on. Por lo tanto, la bomba empezará a encender y comenzará a cargar agua en nuestro tanque. ¿Por qué? Porque estaba vacío. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si el sensor alto está en cero? O sea, no detecta agua, pero el sensor bajo detecta agua. ¿Qué hace? Nuevamente uno, porque mantiene el nivel de proceso en llenado. ¿Ya? En llenado. ¿Qué pasa si el sensor de nivel alto me da nivel lógico uno y el sensor de nivel bajo me da nivel lógico cero? ¿No? Automáticamente es un error del sistema, ¿ya? Es una anomalía, porque si el sensor de nivel alto está en uno, debería también estar en uno el sensor de nivel bajo, ¿ya? Por lo tanto, es un error, ¿no? Y si hay un error, debe permanecer apagado. Cuando ambos sensores están en nivel uno, significa que el tanque está lleno. Y si está lleno, ya no prende la bomba. Por lo tanto, está en apagado. ¿Y por qué está apagado? Porque el tanque está lleno y no necesita encender la bomba de agua. Sencillo. A ver, veamos esto. ¿Cómo resolveríamos? Veamos nuevamente. 2 elevado al número de variables es igual al número de combinaciones. Todo eso es como si yo dijera primero, ¿cuántas entradas veo? ¿Cuántas entradas estoy viendo? Veamos, ¿no? Dice, la alarma, ¿no es cierto? Debe sonar si el sistema está armado, ¿ya? Si el sistema está armado. Puerta abierta P1 o movimiento M2. Ah, ya, entonces tiene dos sensores. El de puerta abierta, ¿qué será? Podría ser un sensor magnético, ¿no? Y el de movimiento podría ser un sensor PIR, ¿ya? Podría ser un sensor PIR. Entonces, ¿qué significa? Que mi sirena va a sonar, ¿no es cierto? De acuerdo a estos tres valores, porque tenemos tres, ¿no es cierto? Yo quiero determinar entonces 2 elevado al cubo, ¿no? Porque tengo la activación de mi alarma, que en pocas palabras es la sirena, ¿no? Me dice que ambos tienen que estar armados, ese es uno, ¿no? Y detecta la puerta abierta o hay movimiento, ¿ven? Y aquí me está indicando. ¿Y todo eso de dónde lo hemos sacado? De esto de acá. ¿Y por qué me doy cuenta que, por ejemplo, acá me dice que S por P más M? Miremos los conectivos. No sé si podemos apreciar. ¿Podemos apreciar los conectivos? ¿Podemos apreciar los conectivos? ¿Cómo sé que se ha multiplicado S por P? Si nosotros miramos... espérate. Vamos a ver. Está de moda el color ahora. Si nosotros miramos, por ejemplo, me dice este conectivo. ¿Qué me dice? Conectivo I. Y para mí el conectivo I es AN.
Y el AND significa multiplicar. ¿Ve? Hay que ser observador, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo saco que esto es suma? Si miramos a este lado, me dice O, ¿correcto? Y ya sabemos que este O, ¿qué significa? Paralelo. Y ese paralelo, ¿qué significa? Sumar. Y ahí está la expresión. Y ahí está la expresión. Ya, ahí tenemos la expresión. ¿Cómo sería nuestro circuito? Muy sencillo. A ver, ¿cómo sería nuestro circuito? Muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Si yo quiero armar mi circuito, ese circuito estará compuesto por una compuerta A de dos entradas. Una de ellas se va a llamar S, la otra se va a llamar P, y a eso debe estar unido una compuerta OR, ¿no es cierto? M, ¿ya? Y algo más que nos indica, ¿no? La alarma debe estar armada. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que siempre la S va a ser nivel 1. Cuando la S está en nivel 0, obviamente no va a funcionar, ¿no? Ya, no va a funcionar. Entonces esto nos va a permitir a nosotros determinar, pues, en qué momento va a encender, ¿no? ¿Encenderá si, por ejemplo, S está en 0? No, no enciende, ¿no es cierto? Porque la alarma no está armada, ¿ya? Muy aparte de que la puerta esté abierta o la puerta esté cerrada, ¿ya? Recuerden que la puerta abierta significa valor 1. Y si el sensor de movimiento detecta movimiento, valga la redundancia, entonces significará que tiene una entrada 1. Por lo tanto, se debe activar nuestra sirena, ¿no? Sencillo. A ver, intenten ustedes esto. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver. ¿Cómo podríamos hacer esto? Nos piden entonces armar un control de ventilación ¿no es cierto? Por temperatura. Ah, ya, más o menos prácticamente sería como prácticamente un aire acondicionado, ¿no? En donde yo voy a determinar en qué valor de temperatura necesito que empiece a funcionar mi circuito, ¿ya? Y entonces, ¿cómo haríamos? Me dice, la condición del ventilador, se dice, ¿no? Un ventilador que le vamos a poner como nombre B, vamos a poner como nombre B, se activa mediante un sensor T1, ¿ya? Se activa mediante un sensor T1, ¿no? Cuando TI es mayor que 50 grados centígrados, el valor será 1. Si el sensor T2, ¿no? Y T2 detecta que es mayor a 50 grados, B será 1. O si el interruptor manual M1 está activado. Nuevamente es casi lo mismo que el anterior, ¿no? ¿Cuál sería nuestro circuito? Muy sencillo. Tengo que ver los conectores. Y acá los conectores lógicos son los siguientes. Primer conector lógico. Me dice, ¿no? A ver, un ventilador se activa si el sensor T1 es mayor a 50 grados centígrados. Es decir, la A es 1. Aquí encuentro el conector. Bien, bien disfrazadito, ¿no es cierto? Ahí está el conector. Y ese conector me dice que es I. Por lo tanto, me habla de una compuerta AND. Y esa compuerta AND me habla de una multiplicación. ¿Correcto? Ya, pero ¿a quién por quién voy a multiplicar? Voy a multiplicar A por B. ¿Ya? A por B. Después me sigue hablando.
busco otro conector. Y el conector lógico que encuentro ahora me dice coma, no sé si pueden apreciar bien, dice coma o. Encontramos entonces el otro conector. Y el otro conector es O, ¿ya? Y ese conector lógico, ¿qué me está indicando? Que es una conexión OR, ¿no? O significa OR. Y eso me está hablando que es una suma. Y me indica que mi conexión es en paralelo, ¿ya? Y me indica que mi conexión es en paralelo. Es sencillo prácticamente, ¿no? No es muy complicado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Es bastante simple, ¿no? No hay mucha complicación. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál sería mi expresión? Mi expresión entonces estaría compuesto ¿por qué? Por una compuerta AND y por una compuerta OR. ¿Quiénes forman la compuerta AND? Entonces esto sería así, A y B. ¿Y quiénes son A y B? Son sensores de temperatura, ¿no es cierto? Son sensores de temperatura. Ya está. Ahora, esos sensores de temperatura que están en serie, ¿no es cierto? Ahora van a estar unidos a un interruptor, me dice, ¿no? Y ese interruptor es manual. Ah, ya. Pero me dice O, la condición de O es conexión paralela. Entonces será de esta forma. ¿Ya? Entonces tengo A, tengo B y tengo el selector que hice manual. Listo. Entonces mi función, ¿a qué será igual? A A por B más M, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Veamos ahora los bloques combinacionales, ¿no? Ya, esta parte es muy importante porque nos permite, pues, entonces codificar, decodificar, ¿no? Y poner espines de enable o disable. Enable significa habilitar y disable significa deshabilitar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en el caso anterior, que es este caso, por ejemplo, en este caso de la alarma de seguridad, y me dice que está supeditado a este sensor de movimiento, ¿no es cierto? Si este sensor de movimiento está en cero, si este sensor de movimiento está en cero y tengo acá algún dato, ¿funciona o no funciona? Sí, porque es una conexión paralela. Pero si tengo este otro dato, ¿no? Y el interruptor manual está en cero, no está habilitado, ¿no? Todo va a depender de esta función automática. Pero aquí yo le podría poner un botón de deshabilitar, ¿no es cierto? ¿Cómo le podría poner ese botón de deshabilitar? Porque ahí el circuito está funcionando. No hay un botón que me deshabilite todo el sistema. ¿Cómo podría deshabilitar el sistema? ¿Se podría hacer o no se podría hacer? O sea que acá me está diciendo, ¿no es cierto? Acá me dice, ¿no? De habilitar con un pin, ¿no? O es decir, un interruptor que me diga de que está deshabilitado todo el circuito o habilitado todo el circuito, listo para conexión. Y acá tenemos dos factores muy importantes, ¿no? Los decodificadores que se van a encargar de convertir, ¿no? Una señal recibida y tratar de que maneje, pues, una, dos, tres, cuatro o más válvulas, dependiendo del sistema de codificación.
Y recuerden que cuando yo codifico algo, en algún momento tiene que ser decodificado, ¿no? Para que pueda entrar en funcionamiento correcto. Entonces tengo un codificador y un decodificador. Bien, entonces dentro de los codificadores, estos son muy importantes, ¿no? Pero no necesariamente podemos trabajar con este circuito integrado, podemos trabajar con otros más sencillos, más simples. Este circuito integrado, por ejemplo, acá, si nosotros podemos apreciar, para los que han leído el libro que les he puesto en la plataforma, acá tenemos dos cosas importantes, ¿ya? Acá, ¿qué me dice? HC. Bueno, vas a cambiar de color, creo. Acá, ¿qué me dice? LS. Y acá me dice HC. ¿Cuál es la diferencia entre un LS y un HC? ¿Cuál de los dos es más sensible o los dos son iguales? ¿Qué me dicen? ¿Los dos son iguales? ¿Cuál es más sensible? ¿Qué significa estos dos denominaciones que se le ha puesto, ¿no es cierto? Entre lo que es LS y lo que es HC. ¿Será lo mismo? Ojo que lo que les estoy mostrando está saliendo de este libro que ustedes también lo tienen, ¿ah? ¿Ya? Es el libro que usted, el de Ronald Tochi, Principios y Aplicaciones, sobre todo la parte de aplicaciones. ¿Ya? Eso nos va a permitir a nosotros ver, pues, cómo configuro, qué hace. Recuerde que ya les había indicado que las tecnologías entre LS y HC no es lo mismo. En apariencia, físicamente son lo mismo, ¿no? Igual tienen 14 pines, la distribución de los pines y el conteo es en forma antihorario, ¿no? Pero las respuestas de frecuencia y el modo de trabajo hasta la parte de lo que es el material de fabricación son distintos, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, bajo ese principio, tenemos esas dos tecnologías, ¿no es cierto? La LS, ¿no? Y la HC. Esto nos va a permitir, por ejemplo, manipular adecuadamente los circuitos integrados, ya que no podemos mezclar las dos tecnologías. Ya, estas tecnologías no se pueden mezclar. Si bien es cierto, en algunos circuitos que nosotros hagamos o hayamos hecho, sí los hemos mezclado, puesto que son circuitos bastante elementales, muy básicos, ¿no? Y no trae repercusión alguna. Pero cuando ya hablamos de un sistema de data donde hay que pasar información, ¿no? Y esa información ahora tiene una velocidad de recorrido, ya no podemos utilizar eso, diferentes, ¿no? Porque siempre hay uno que se va a retrasar. Y ese retraso nos puede, pues, ocasionar varias, incongruencias, ¿no? Como el famoso, código indeterminado, ¿no? Que yo no sé qué es uno o es cero, ¿ya? Esto es muy, muy importante. Otro de los casos también que a ver dónde está.
otro de los casos también que nosotros debemos tomar en cuenta es acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, decodificador a 7 segmentos. ¿Qué cosa quiere decir a 7 segmentos? O sea, el número que yo le ponga, ¿no? Por ejemplo, recuerden, BSD, ¿qué cosa significa? Binario codificado en decimal. ¿Ah? Binario codificado en decimal, eso significa BCD. ¿Ya? Y cuando yo digo binario codificado en decimal, ¿qué cosa quiere decir? Que es un número decimal, pero ahora está en binario, ¿no? ¿No? Por decirte el 5. Ya sabemos utilizando el sistema del 8421. ¿Cuánto será? 4 más 1, 5. ¿Quién no utilicé? El 0 y el 0. Ya. Ahora, ese dígito que lo he sacado del sistema decimal, ahora lo tengo en binario, ahora lo tengo que convertir en 7 segmentos. ¿Ya? Es otro código, es de 7 segmentos. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos en nuestros teléfonos, en las calculadoras, ¿no? Esos 7 segmentos vendrían a ser más o menos así. Y eso me va a permitir a mí la interpretación de códigos numéricos, ¿no es cierto? De tal manera que, por ejemplo, acá tengo los segmentos, ¿no? ¿Qué segmento? Es una porción de todo esto de acá. Este será el segmento A, segmento B, C, D, E, F y el del medio será el segmento G. Ahí están los 7 segmentos, ¿no? Y gracias a esto, pues, por ejemplo, la máquina nos procesa la información en binario, ¿no? Y ahora nos lo muestra en sistema decimal. Pero para sistema decimal utiliza una codificación a 7 segmentos, que es normalmente pues, los números que aparecen en nuestras calculadoras y todo lo demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, quiere formar el 5, como acá ya habíamos indicado, entonces va a iluminar este segmento, ese segmento y este segmento. ¿Cuántos segmentos ilumina? Y va a iluminar A, F, G, C y D. Y los segmentos que no ilumina, obviamente no se va a encender. Y así es como aparece el dígito que nosotros queremos, ¿no? Así es como aparece el dígito. Entonces, con esta codificación, ¿no es cierto? Con esta codificación yo voy a poder formar en este LED conocido como display, ¿no? Voy a formar dígitos desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Voy a formar dígitos desde el 0 hasta el 9. ¿Y en qué me sirve eso? ¿O para qué me sirve? ¿No? Eso me sirve para mí para jerarquizar el control, ¿no? Reducir las líneas, ¿ya? Reducir las líneas y activar al mismo tiempo los sensores, ¿no es cierto? Si hablamos de sensores, estamos hablando de alarmas múltiples. Si hablamos de jerarquizar, ¿no? Estamos dándoles prioridades a algo, ¿no? Y dentro de esas prioridades, por ejemplo, podemos tener la temperatura, ¿no? Como prioritario, ¿no? Y la presión posterior. Y eso nos va a permitir a nosotros tener codificación de 8 líneas, pero esas 8 líneas pueden estar manejadas por solamente 3 bits o 3 conmutadores, mejor dicho, ¿no? Para proporcionar un control más eficiente, ¿ya? Y ahí viene, por ejemplo, los de MUX, ¿no? Primero, ¿qué necesitamos? Que exista un MUX, ¿no? Que va a ejercer un control. Segundo, ¿qué necesitamos? Un demux. Ese demux, una vez que toma esa señal de entrada, ¿no? Lo va a rutear. Si nosotros queremos hacer una analogía, sería más o menos como el teléfono de los años 30, ¿no? Cuando tú levantabas el auricular, manejabas, movías una manivela, ¿no? Y esa señal llegaba a la central. La central telefónica, tú le decías, quiero conversar con alguien, y como un
push de micrófono, agarraba, desconectaba y lo conectaba a otro extremo y te podías comunicar, ¿no es cierto? Ese vendría a ser un multiplexor, ¿ya? Un multiplexor que ejerce el control dónde debe ir la señal. Porque recuerden que nosotros en la industria nos vamos a dar cuenta que yo tengo n cantidad de señales, pero esas n cantidad de señales yo lo puedo hacer pasar por un solo dato, formando un dato o grupo de datos a través de un cable. Esto se llama MUX. Una vez que ya llegue al determinado control, ¿no? Ese control tiene que establecer a dónde iba cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si este se quiere comunicar con A, el de MUX tiene que seleccionar esa comunicación a A. Si este señor quiere comunicarse con E, esa señal debe de comunicarse con la letra que corresponda, ¿no es cierto? Para que nuestro circuito no se altere de ninguna manera y pueda ejercer un control más específico. Eso es controlar. Una vez que ya controlas, tranquilamente con lógica ya tú puedes activar o desactivar un sistema de potencia, ¿no? Y este sistema de potencia pues nos va a permitir a nosotros manejar pues altas tensiones, altas corrientes o ambas al mismo tiempo. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, casos específicos, por ejemplo, tenemos los semáforos, ¿no es cierto? Los semáforos en el Perú, ahora una consulta hacia ustedes, ¿ya? ¿Qué tipo de semáforos tenemos? ¿No? ¿Qué tipo de semáforos tenemos en el Perú? Tenemos inteligentes, tenemos programables y tenemos los convencionales. Pero en el Perú, ¿cuál de todos está? ¿Cuál de todos está? Allá. Bueno, los programables, algunos también le dicen secuenciales, ¿ya? A los programables también algunos le dicen secuenciales, no se olviden de eso. ¿Cuál de todos tenemos acá en el Perú? ¿O todos están en el Perú? ¿Qué nos dice Cabrera? A ver, Lo que veo más en la calle, profe, pues los vehiculares. ya, sí, claro, son semáforos, pero qué tipo, qué tecnología o qué tipo de semáforos tenemos acá en el Perú? En un primer momento fueron semáforos convencionales, ¿no? Donde yo, por ejemplo, le daba 2 minutos al color verde o minuto y medio al color verde. Después, antes de cambiar al color rojo, le ponía el ámbar, donde le daba, por ejemplo, eh, 7 segundos, y después el color rojo, por decirte, 35 segundos, ¿no? Y así iba cambiando, porque era de ese tipo, ¿no? Pero recuerden que hoy en día, pues, en Lima es un caos vehicular, ¿no es cierto? Hay momentos en que uno quiere pasar, pero por más que quiera, perdón, no puede, ¿no? Salvo, le salgan alas al carro. Entonces, ha surgido un nuevo tipo de semáforos, ¿no? Y esos semáforos, que lo proporcionaron ya hace muchos años atrás, ¿no? La famosa ola verde, no sé si han escuchado hablar ustedes de eso, la ola verde, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que tú, por ejemplo, si agarrabas un semáforo o entrabas, por decirte, por Abancay, agarrabas un semáforo en verde, toda la avenida Abancay te daba verde, 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 ¿no? En primer lugar eran convencionales, ¿no? En el segundo eran
programables secuenciales, ¿no? Porque ya no miraban a un semáforo independiente, sino lo miraban ahora con perspectiva a una vía, ¿ya? Y en esa vía, pues, tú tienes que ver, pues, cuántas cuadras está y cada qué, cantidad de cuadras tienes un semáforo, ¿no? Para que hagas esa secuencia, programes esa secuencia. O sea, ya tenías que unir más variables, ¿no? Pero ahora, ¿qué tipo de semáforos tenemos? Y todo eso se maneja con electrónica, todo se maneja con lógica de control, ¿no? Porque la lógica de control, pues, trabaja con 3.3, 5 voltios, 12 voltios, ¿no? Mientras que los circuitos eléctricos, ya sabemos que trabaja a 220 voltios. ¿Existen en el Perú semáforos inteligentes? Sí, profe, creo que hay en la Javier Prado, ¿no? Con cámaras, creo detectan todo el movimiento. Ah, ya, pero ¿qué hace eso? Tú que eres fondista por la Javier Prado, ¿qué hacen esas cámaras? Nada, profe, ya dejé ya, profe, los motores, ya. Esos son para los que ya están manejando, les gusta el tráfico, el tránsito. Ya. Entonces, bueno, al menos ahora, hasta ahora en el Perú no he visto un sistema de semaforización inteligente, ¿ya? Porque normalmente, pues, cuando se habla de semáforos, se habla de cruces de vía, ¿no es cierto? Se habla de cruces de vía. Si yo pongo un semáforo, por ejemplo, acá, ¿no? Con una cara que vaya para acá y otra que vaya así, ¿no es cierto? Este va en ese sentido y este va en ese sentido. Si yo pongo un semáforo de ese tipo, entonces a cada uno le da un tiempo determinado, ¿correcto? Pero ponte que acá no haya ningún carro. Le sigue dando verde, después cambia a rojo, ¿no es cierto? Le sigue dando a verde, después vuelve a cambiar a rojo, pasando por el ámbar, ¿no? Pero no está lo inteligente, porque si fuera de inteligente, determinaría, por ejemplo, en esta vía, ¿no? Determinaría en esta vía, por ejemplo, ya desde comienzos de la cuadra, líneas de sensores, ¿no? Cada cierta cantidad de metros, para poder determinar cuántos vehículos están llegando a esta cuadra, justo donde está el semáforo, y compararla con la cantidad de vehículos que tiene acá. Si por ejemplo, no estamos hablando del Sanjón, sino de la parte de arriba de Javier Prado, ¿no? Vamos, por este lado, siempre va a darnos un espacio casi idéntico, porque si acá tenemos, por ejemplo, en esta sola cuadrita, por decir, 20 vehículos, no sé si alcanzará ese espacio, pero vamos a imaginarnos que tiene 20 vehículos y acá tiene 4 vehículos, entonces debe dar más prioridad a esta línea para tratar de descongestionar, ¿no es cierto? Mientras que a este lado no, porque como tú mismo has dicho, todo el sistema fue previsto, ¿no? El sistema semafórico fue previsto, ¿no? Y acá le pusieron pues una camarita, ¿no? Y esa camarita pues me debe detectar la cantidad de vehículos que están circulando por esa zona, ¿no? Y priorizar. Ahí tenemos dos cosas, o ponerle sensores en el piso, que lo veo tranca, muy costoso, a utilizar un sistema de cámaras inteligentes, ¿no es cierto?, que me permita determinar cuántos vehículos están llegando al cruce para poder priorizar, ¿no es cierto? Si no hay ningún vehículo por este lado, no existen los vehículos, no hay ningún vehículo, entonces no le doy tiempo, continúo con ¿no es cierto? Hasta que aparezca cierta cantidad de vehículos y automáticamente corto y le doy su paso acá. Y eso todavía no hay, ¿no? O al menos yo no lo he visto, no sé si alguno de ustedes lo ha visto así. Ven, se dan cuenta entonces, cuán importante es eso, y ahí trabaja bastante los sistemas de codificación y decodificación, ¿no? Codificación para ver cuántos datos tengo acá, o sea, cantidad de vehículos, y compararlo después cuántos datos tengo acá, o cantidad de vehículos. Y al que tiene mayor cantidad de vehículos, es decir, para evitar el congestionamiento, le debe de dar la prioridad de paso, ¿no? Muy aparte de que sea vía principal o no.
Entonces se dan cuenta que esto es muy, muy importante. Todo lo que es hoy en día la automatización electrónica abarca bastante todo lo que es controles lógicos. Y recuerden que el mundo en el cual nosotros estamos rodeados, pues es un mundo analógico. Pero la máquina, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día tenemos sistemas de monitoreo a veces con inteligencia artificial, la máquina le convierte en datos binarios. Y esos datos binarios, pues comienza la búsqueda, ¿no? Y lo mismo pasa con este sistema, ¿no? Debería pasarlo a datos binarios, pero todavía no tenemos eso, ¿no? O al menos no he visto, no sé si alguno de ustedes tiene algún otro comentario. Bien, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, ¿no? La lógica de detección de vehículos. A ver, acá es la detección de vehículos, ¿no? Y el enclavamiento de seguridad. ¿M? Al igual que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos contactores, tenemos un enclavamiento mecánico, ¿no es cierto? Y el enclavamiento mecánico, ¿qué hace? Que cuando un contactor está cerrado, por más que manualmente yo quiera poner el otro, no me permite, ¿no es cierto? Es el bloqueo manual. Esto también debe de tener lo mismo, de tal manera que nunca voy a tener en el mismo cruce, ¿no? En el cruce dos colores verdes al tiempo, ¿no? Dos colores verdes al tiempo. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer, no? Autos en la vía principal, autos en la vía secundaria, porque hay vía principales y vías secundarias, ¿no es cierto? Vía principal, color verde. Si está en verde en la vía principal, obviamente es el opuesto en la vía secundaria, ¿no? Y esto ya está por norma, ¿no? Porque es prioridad por defecto de vía principal. Recuerden que toda vía principal tiene preferencia, ¿no? Hasta inclusive, ¿no? ¿Quién sobrepasa? A ver los que manejan, no sé si hay alguno acá. Si hay un vehículo a mi derecha que quiere cruzarme, ¿quién tiene el derecho de paso? ¿El que va derecho o el que quiere cruzarme? Si está a mi derecha. ¿Y qué pasaría con el que me quiere cruzar si está a mi izquierda? ¿Quién tiene el derecho de paso? ¿Sí? Vamos a ver entonces, ¿no? Ahora, cuando la vía principal está en cero, la vía secundaria debe estar en uno, ¿no? ¿Eso qué significa? Si la vía principal está en cero, estará activado el color rojo. Si la vía secundaria está pasando, estaría activado el color verde, ¿no? Y así sería continuamente, ¿no? La vía principal en uno, el color verde, la vía secundaria en rojo, ¿no? Y cuando ambos están en uno, ¿qué sería? Alternado, ¿no? La lógica del turno equitativo. Eso tendría que ser para un sensor inteligente. Y ahora, ¿cómo sería entonces el enclavamiento, no? Este sistema, por ejemplo, nos indica, ¿no? Dice que en motores de DC-AC con inversión de marcha, si los contactores de giro derecha y giro izquierda se cierran juntos, se produce un cortocircuito, ¿no? Eso lo hemos visto. Entonces tendríamos que hacer un enclavamiento combinacional, ¿no? Donde no existan los dos valores unos en ambos, ¿no? Este interloop, conocido como interloop en el sistema combinacional, nos va a permitir, pues, de que no ingresen los dos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si entro en uno en verde, el otro queda bloqueado para ingresar en color verde. De tal manera que si está girando a la izquierda, no por más que yo intente manualmente querer pasarlo a la derecha, no va a hacer ese giro, porque puede generar un cortocircuito y se puede quemar el motor, ¿no? Ya no hacemos la inversión de giro. Ya, pero para eso, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, cuando hablamos del semáforo y tenemos una vía principal y una vía secundaria, yo necesito que
esos dos datos sean comparados, ¿no es cierto? Esta comparación de datos me permite después priorizar cuál debe ir o cuál no, ¿ya? Y esta comparación de datos pues tiene que ser en tiempo real, ¿no? Con una lectura. Recuerden que todo es lectura binaria. Si no nos guste, todo es lectura binaria. Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ¿ya? Recuerden ahora, si decimos que todo es sistema binario, todo es cero y uno, ¿por qué existe el sistema octal y el sistema hexadecimal? ¿Qué nos dice Güere? ¿Güere está por ahí, Güere? ¿Qué nos dices al respecto? Recuerden, nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Y de repente hasta el cansancio, que todos los datos son ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ¿no es cierto? Pero si entonces decimos que son cero y unos, ¿por qué existe el sistema octal, ¿no? Base 8. Nuestro trabajo como humanos, todo es el sistema decimal, ¿no es cierto? Pero en la máquina tiene el hexadecimal. Si todo lo procesa en binario, ¿para qué existen estos dos? ¿Algún electrónico por ahí que nos ilustre? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, verga? Imagínense, ¿no? Cuando yo quiero, por ejemplo, generar una acción, pero imagínense que tengo un dato de este tipo, ¿no? Como a simple vista me doy cuenta, por ejemplo, si yo quiero convertirlo, si pienso que es un número, lo tengo que convertir, ¿no es cierto? Al sistema decimal, pero es un número enorme. ¿Cómo hago entonces? Necesito comprimir ese número, ¿no es cierto? Y al comprimirlo, ¿qué es lo que logro? Que ese número se reduzca, ¿no es cierto? Que se reduzca la cantidad de unos y ceros, pero que esa reducción sea equivalente, ¿ya? Que esa reducción sea equivalente. Y gracias a eso nosotros tenemos el sistema octal, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema octal? Es la compactación de un sistema binario. ¿Y por qué lo he compactado? Imagínense, miren que tengo todo este dato, ¿ya? Imaginen que tengo este dato. Y ahora, ¿qué vendría a ser el sistema de hexadecimal? Nuevamente, porque el dígito binario es tan grande, lo he convertido a octal. Pero ahora como tengo varios datos y al final de cuentas es un solo dato y es muy extenso, para ponerlo en binario, lo pongo en hexadecimal, ¿ya? Lo pongo en hexadecimal. Es decir, lo comprimo, ¿ya? Lo comprimo. Para eso me sirve, ¿no? Ahora, esa compresión, ¿qué cosa estoy haciendo ahora? Comprimir ese dato para después compararlo, porque necesito la comparación inmediata. Se supone que cuando me dan un dato para poder compararlo, es igual, por ejemplo, ¿no? Ustedes rinden su examen, yo corrijo el examen, pero ustedes quieren cuánto de nota ya, ya, no el próximo año, ¿no es cierto? Por eso entonces existen comparadores, ¿no? Igual cuando se rinde examen, normalmente pues y ese examen pasa por un sistema de escaneo y hay un comparador, ¿no es cierto? Al momento que ustedes marcan la respuesta, pasa la hoja o la cartilla por el escáner está comparando después los datos que han marcado con los datos patrón. Una vez que ha terminado la comparación, me arroja un resultado. ¿Y cuál es el resultado para nosotros? La cantidad de preguntas respondidas y por lo tanto la nota equivalente, ¿no? Entonces, esto de comparar las cosas es muy, muy importante, ¿eh? Es muy importante. Ahora, comparando esos datos, voy a tener que A
es mayor que B, que A y B son lo mismo, o que A es menor que B. ¿No es cierto? Tengo todos esos datos. ¿Ya? Eso me resulta de la comparación, ¿no es cierto? Y dicho de otra forma, yo te puedo poner, por ejemplo, un circuito y después indicarte que si es o no es equivalente, ¿no? Que es también una forma de compararlo. No sé si hay alguna pregunta. Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una operación matemática, ¿no? Una operación aritmética, por ejemplo, sumamos, restamos, dividimos, multiplicamos, son las operaciones básicas, ¿no es cierto? Cuando yo hago una división, hay una forma de comprobar si está bien hecha, ¿no? Cuando yo hago una resta o una diferencia, hay una forma de comprobar si está hecho. También en la lógica existe lo mismo, ¿no? Porque si no, pues el error sería siempre latente en nuestros circuitos, ¿no? Es decir, prendo hoy día mi circuito, trabaja muy bien, lo vuelvo a apagar, lo vuelvo a prender y ya no sé si va a trabajar adecuadamente o no, ¿no? Entonces existe una aritmética lógica para detectar esos errores, ¿no? Para detectar esos errores, ¿no? Y de las operaciones básicas que normalmente pues son suma, resto, ¿no? Donde tenemos pues el margen de error, ¿no? El cálculo, ¿no? La suma o también llamado compensación donde se ajusta el valor de calibración a una lectura digital antes de que se proceda a la etapa de potencia, ¿ya? Antes de, de que se proceda a una etapa de potencia. Por ejemplo, habrán visto no sé si hay alguno de ustedes que está trabajando en la línea del tren, que tienen muchos tableros, ¿no? Pero hay tableros electrónicos, ¿no? Manejando sistemas eléctricos, ¿no? Y estos sistemas pues tienen los sistemas de compensación, ¿no? Para evitar errores, ¿no? Para evitar errores, así como sistemas de protección y sistemas de enclavamiento. Estos entonces, estos operaciones aritméticas me van a eliminar ¿qué cosa? Recuerden que la electrónica, si está apropiadamente diseñada, puede trabajar en cualquier terreno, ¿ya? Puede trabajar en cualquier terreno. Puede ejercer de manera precisa el control que uno le otorgue, ¿no? Y puede eliminar los datos erróneos, ¿ya? ¿Por qué todo esto? Porque normalmente, pues, los equipos industriales electrónicos, ¿no? En las empresas, pues, donde hay motores, donde hay un sinnúmero de maquinarias que generan ruido, ¿no? O perturbaciones eléctricas en nuestra red, tiene que ser susceptible o aislado, ¿no? Porque por estos circuitos electrónicos o por estos sistemas electrónicos siempre pasan datos muy delicados, ¿no? Que no deben tener perturbaciones, ¿no? Por eso es lo que se busca suprimir todos los ruidos. Recuerden que el ruido, ¿no? Es una distracción, una alteración de la señal que está ingresando, ¿no? Y puede repercutir erróneamente en nuestros sistemas de potencia. Por eso los variadores de frecuencia, los controladores lógicos programables están diseñados para mantener aislado toda la parte de procesamiento y control, ¿no es cierto? Ingresa a la red eléctrica, pero tiene un sistema de filtros, y ese sistema de filtros son los famosos filtros EMI, ¿no? Los famosos filtros RFI, ¿no? Que sí los conocemos seguramente, ¿no? Que son filtros que se utilizan para eliminar o suprimir ruidos en la industria. Muy aparte de tener un sistema electrónico para cuando excede la tensión, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, míreme,
cuando nosotros hablamos de la tecnología electrónica, en la tecnología electrónica, ¿qué vamos a poder obtener? Si nosotros trabajamos con relés electromecánicos, la respuesta de frecuencia va a ser entre 10 a 20 milésimas de segundos o milisegundos, como lo quieran llamar. Si lo utilizamos por software, ¿no es cierto? Es entre 1 a 10 microsegundos. Si utilizamos, por ejemplo, compuertas lógicas, como nosotros estamos hablando, ¿no? En la compuerta HC, que viene a ser CMOS, pero trabaja también a 5 voltios, la respuesta es de 10 a 25 nanosegundos, ¿no? Es más rápida. Por eso se dicen que el control electrónico es el más preciso de todos, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario muy importante, pero también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y el otro tenemos, por ejemplo, la lógica combinacional, ¿no? La lógica combinacional, ¿no? Que también tiene su respuesta en frecuencias, ¿no? Esto nos va a permitir, por ejemplo, saber elegir, ¿no? Adecuadamente el equipamiento que necesito para corregir esos errores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto de acá hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se trabaja con sistemas combinacionales, ¿no? Dentro de los sistemas combinacionales, entonces, pues hay que evitar los azares, ¿no? Y gilets, ¿no? Que es la cobertura, ¿no? Cuando nosotros vemos acá este término, ¿qué cosa quiere decir? Evitar el valor indeterminado. ¿Ya? Evitar el valor indeterminado, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer si caemos en ese mundo, ¿ya? Ahora, esto es un dato que se utiliza bastante cuando uno interconecta con puertas, ¿no es cierto? Formando circuitos digitales, ¿no? Es decir, fijar la fijación de entradas flotantes, ¿no? Siempre se debe utilizar una resistencia pull up o pull down, ¿no? Es decir, jalar hacia arriba o jalar hacia abajo. ¿Para qué? Para evitar los valores indeterminados, ¿no? O también conocido como estados inciertos, ¿no? No me conviene meterme en estos estados inciertos, ¿no? Porque en un momento puede prender mi circuito y funcionar adecuadamente, le pongo pausa y lo vuelvo a poner en funcionamiento y ahí puede generar inconvenientes, ¿no? Por eso siempre se pone resistencias, ¿no? Ahora, no sé si nosotros no, hemos visto, por ejemplo, no, que a veces, bueno, creo que no con ustedes, pero cuando uno trabaja con compuertas lógicas, ¿no? Y sobre todo está pues trabajando en el taller, ¿no? Y a veces pues prenden los motores, el otro está soldando, ¿no? Otro salón de repente está pues trabajando en instalaciones eléctricas y hace cortocircuito. Entonces, todos esos son perturbaciones, ¿no? Afectan directamente al control lógico. Y para evitar ese control lógico, así como hay, por ejemplo, un 7400, que es una compuerta NAND, así como hay un 7402, como es una compuerta NOR, ¿no es cierto? Hay estos mismos NAND NOR, pero de este tipo, que es Schmidt Trigger. ¿Cuándo debo utilizar esto? Cuando tengo mucho ruido en mi entorno, ¿no? Y este circuito, este sistema, estas famosas compuertas Schmidt Trigger, van a ayudarme a atenuar estos ruidos, ¿no es cierto? De tal manera que no ejerza influencia dentro de las decisiones de los estados lógicos de ceros y unos, ¿no?
Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, inmunizar nuestros circuitos integrados, ¿ya? Porque obviamente, pues, recuerden que la red eléctrica del instituto, pues, a esa misma red están los de mecánica de producción y están con sus tornos, ¿no? Tenemos los de mecánica automotriz, tenemos los de informática, entonces por llamarlo de alguna forma, es un pandemonio nuestra red eléctrica, ¿no es cierto? No está limpia. Entonces, cuando yo quiero evitar esos ruidos o ese mal funcionamiento, ¿no? Justo lo que les contaba también, ¿no? Cuando hicimos ese prototipo de la iluminación del aula de cómputo, ¿no? Que les conté que nos demoremos bastante tiempo porque hubo más de 6 prototipos. Lo conectábamos, funcionaba, le daba el primer pulso, prendía excelente. Le daba el segundo pulso, debería prender 2 líneas de lámparas, pero no prendía la línea 2, sino prendía la línea 3. ¿Ya? Al momento que le dábamos nuevamente, prendía la línea 2 y se apagaba la línea 1, ¿no? Y eso era que debido a que nuestro sistema tenía muchos ruidos, ¿no? El área donde estamos tiene mucho ruido eléctrico, mucha perturbación eléctrica. Entonces, para eso se utiliza estos famosos capacitores cerámicos, ¿ya? Esos capacitores cerámicos. Y normalmente, pues, nosotros tenemos nuestro circuito integrado, ¿no? Pata 14, pata 7, y a esos terminales se le debe poner este capacitor para tratar de inmunizarlos, ¿no es cierto?, de esos inconvenientes que tenemos ahí, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, señores. Entonces, muchas gracias por su participación. Nos encontramos con el otro grupo a las 9. Vamos a pasar asistencia. Amaro Rodríguez, Presente, profesor. Cabrera Chuco, Cabrera Chuco, Campos Girón. Presente, profesor. Presente, Cabrera. Ah, muy bien. Estaba cenando, seguro. Campos Martínez, Presente, profesor. Chambilla Guamán, Presente, profesor. Gamarra Cosquillo, Presente, profesor. Presente. Huere Iñigo, Huanca, Presente, profesor. listo. Muchas gracias, señores. Nos encontramos con el otro grupo a las 9. Gracias, profe, gracias. Gracias, profesor.